La Comisión de Integración Energética Regional es una organización internacional que reúne empresas y organismos del sector energético de los países. La CIER en el Perú tiene como visión ser una organización de referencia global, afrontando los retos del futuro en la gestión de la energía, manteniéndose como un reconocido agente de cambio en el proceso de transformación y desarrollo del sector, incorporando los desafíos de la innovación y la integración tecnológica en los procesos de negocio en las empresas. Nuestro objetivo es impulsar la integración del sector energético regional a través de la cooperación mutua, la gestión del conocimiento y la promoción de negocios sustentables, logrando así trascender en el desarrollo de la sociedad y de los países. Muy buenas tardes a todos ustedes. A nombre del Comité Peruano de la CIER, el PCIER, les doy una calurosa bienvenida. Bueno, como ustedes saben, el PCIER tiene el objeto fundamental de intercambiar conocimientos, que justamente conocimientos importantes que sirven para el desarrollo del país, más que nada para el sector energético y para la integración energética, que es un fin supremo, el de la CIER, la interconexión de los mercados y de la energía eléctrica a nivel de Latinoamérica. El día de hoy tenemos un tema pero muy importante, que justamente está en mente el de todos, que es los desafíos de la ciberseguridad en el sector eléctrico. Tema fundamental, tema de mucha importancia. Como ustedes saben, el sistema eléctrico de cada país es justamente uno de los objetivos de estos ciberataques que tienen estos hackers. ¿Por qué? Porque justamente hackean el desarrollo del país, porque sin el suministro eléctrico, sin el desarrollo del sector eléctrico, si es vulnerable, justamente afecta ante la confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico. En esta actividad tenemos la presencia de destacados especialistas como Melissa y como Jorge, ¿no? Expertos justamente en este tema. Asimismo, en el PCIER también tenemos otros cursos que se vienen, que actualmente estamos ya en convocatoria, que son los cursos. Hay un curso muy importante que tiene que ver también con la transformación digital del sector eléctrico, que justamente es para adaptarse a los nuevos cambios que requiere el sector. ¿Por qué? Porque se viene el tema de la generación distribuida, se vienen cambios en el tema de la generación con las redes, los huecos de detención, cuáles son y cómo va a responder el sector eléctrico a estos cambios. Entonces ahí tenemos un curso que es un curso enfocado justamente de la transformación digital, pero enfocado al sector eléctrico. También tenemos otro curso que estamos ahí, que es la regulación a futuro. ¿Cómo se va a regular todo lo que se viene a futuro con estas nuevas tecnologías? ¿Cómo miramos que se va a regular? También tenemos un curso ahí y lo ponemos a disposición de ustedes. Bueno, a continuación, Guillermo, que es nuestro moderador, le doy el pase a Guillermo para que modere este PCIER Live, que pienso que es de suma importancia para todos nosotros. Adelante, Guillermo. Muchas gracias. Bienvenidos a todos a este PCIER Live. Agradezco también a la organización de PCIER por la invitación a mí para moderar este evento. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por su asistencia. El día de hoy vamos a abordar un tema más que relevante en el contexto actual de la seguridad cibernética en las organizaciones del sector eléctrico. Vamos a conocer un poco más acerca de aquellos desafíos y retos que nos demanda la necesidad de gestionar ciberseguridad hoy en día en las empresas eléctricas. Para ello contamos con dos expositores que nos van a contar un poco acerca de su expertise y conocimiento en el tema. Antes de dar inicio a este evento, vamos a marcar algunas pautas para el desarrollo. El principio es que las preguntas las vamos a mantener solamente vía el chat de Zoom, es decir, ustedes pueden ir redactando sus consultas o dudas durante todo el desarrollo de este webinar y van a ser respondidas al final, luego de las dos exposiciones, por un bloque que durará entre 30 a 40 minutos.
Ahora sí vamos a pasar con la primera exposición. Voy a introducir a nuestro expositor inicial. Él es Jorge Caneco, ingeniero informático con maestría en Administración de Negocios por la Universidad Católica del Perú, máster en negocios también por Tulane University en Estados Unidos, posee certificaciones en tecnología de información, ciberseguridad, es consultor y docente con más de 22 años de experiencia en temas relacionados a gestión empresarial, gobierno digital, tecnología de información, ciberseguridad, por supuesto, entre otros, y actualmente dirige a la firma de consultoría Caneco Maquera. Así que Jorge, te damos la bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Gracias también al PECIER por la invitación para compartir un poco de conocimiento con quienes nos acompañan en esta tarde. Voy a mostrar la presentación. En un segundo, por favor. Listo, ¿se puede ver en la pantalla? Creo que sí, ¿no? Sí, lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Excelente. A ver, un poco el tema que nos trae aquí, lo has mencionado, son los desafíos en la ciberseguridad en el sector eléctrico, ¿no? Y en específico en las partes de las redes operacionales, ¿no? Nos interesa bastante esta parte. Consideramos que la ciberseguridad a nivel del sector de TI, que es la parte corporativa, está ampliamente tratada, pero no ocurre lo mismo con la parte eléctrica, ¿no? ¿Cuál es la agenda de lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver un poco de las preocupaciones que existen en este sector, vamos a ver un poco de los desafíos que estas preocupaciones van a generar en esta industria y vamos a quedarnos con algunas ideas finales, ¿no? Preocupaciones. Bueno, el contexto, el entorno, ya lo comentaba Guillermo, nos dice que los ciberatacantes y los eventos de seguridad y ciberseguridad están cada vez más cerca de la industria, ¿no? Ya penetraron en la industria de diferentes categorías, ¿no? Las industrias de energía, las industrias de producción de alimentos, las cadenas de suministros, organizaciones de salud, etcétera, etcétera. Las aplicaciones y los ataques que hay ya son en diferentes industrias sin tener en consideración si es una industria pues que es un sector sensible, que es un sector tan delicado como por ejemplo el de la prestación de servicios de salud, ¿no? Y nosotros podemos decir que debido a las estadísticas que uno va revisando, en realidad esto no es algo que vaya a estar ajeno al sector eléctrico, ¿no? De hecho, ya hay ataques reportados al sector eléctrico y esto no se va a detener, ¿no? Vemos acá en pantalla cuáles son, en las barras rojas nos muestran cuáles han sido los pedidos, digamos a manera de extorsión para la recuperación de infraestructuras, ¿no? Según un reporte de Palo Alto, ¿no? En el año 2020 y 2021, ¿no? Y cuánto de ese pedido de extorsión se ha materializado en pagos, ¿no? Entonces, en realidad, acá nos surgiría pues a nosotros un cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué es que estos pagos se hacen, ¿no? Porque quizás la recuperación la necesito inmediatamente, porque necesito evitar esfuerzos de recuperación, porque necesito evitar la doble o la triple o la cuádruple extorsión, ¿no? No sé si habrán escuchado estos términos cuando uno habla respecto de que no solamente me bloquearon el acceso a los recursos tecnológicos, sino que además de pronto pretenden hacer divulgación de estos recursos tecnológicos, pretenden hacer un mal funcionamiento de estos recursos tecnológicos, y esto un poco va complicando el escenario, ¿no? Porque ya el atacante no solamente piensa en generar una indisponibilidad del servicio a cambio de una contraprestación, ilícita por cierto, ¿no? Sino de que se habla de que además de ello, en caso no acceda a este pedido, pues estaría sobre la mesa un segundo mecanismo de extorsión o de presión para que el atacado pues realice los pagos, ¿no? Y en realidad esa es la razón por la que finalmente se terminan haciendo los pagos, ¿no? Razones de minimizar también impactos legales, ¿no? No exactamente en las partes operacionales, pero sí en las partes de tecnologías de la información, la liberación de información respecto de clientes, por ejemplo, ¿no? De consumos, etcétera, etcétera, pues pondría en compromiso el cumplimiento regulatorio, ¿no? En el Perú, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 29733. Según el portal y la empresa Cybersecurity Ventures, ¿no? Los costos generados por el ransomware, que es una de las modalidades de ataque
preferidas, ¿no? Se incrementan año a año. Lo vemos en el año 2015, 325 millones, 2017, 5 billones. Las perspectivas para el año 2031 es que sean 265 billones, ¿no?, de dólares, ¿no? Y si vemos en la parte derecha, tenemos un tipo de estadística que nos dice que mientras que en el año 2021 los ataques se producían cada 11 segundos, en general, no solamente para el sector industrial, para el año 2031 se esperan que estos ataques sean cada 2 segundos, ¿no? Entonces es una cifra impactante que nos pone a nosotros sobre contexto de que realmente es una amenaza que no está tan lejana, es muy cercana y para la cual tenemos que estar preparados, ¿no? ¿Qué preocupaciones entonces nos surgen en relación a la ciberseguridad OT, ¿no? Una de las primeras que viene a la mente es qué estrategias tengo para implementar esta ciberseguridad, ¿no? ¿Por dónde la abordo, ¿no? ¿Será que voy a asegurar los componentes? ¿Será que voy a realizar la segregación de redes? ¿Será que voy a realizar la adopción de algún marco en especial, alguna buena práctica? ¿Voy a desarrollar mi propio programa de ciberseguridad? Voy a tener que justificar estas inversiones que vamos a hacer, ¿no? ¿Será que vamos a llamar de pronto al equipo de TI para que colabore con nosotros y a través de esta colaboración nos ayude a desarrollar, digamos, un marco ad hoc de ciberseguridad para los procesos OT, ¿no? ¿O será que contratamos un servicio integral que nos pretenda resolver la vida de manera integral en materia de ciberseguridad para el ámbito OT? Pues son algunas de las preocupaciones que están en la mesa, ¿no? Y estas preocupaciones lo que van a hacer es plantearnos a nosotros algunos desafíos, ¿no? Y parte de estos desafíos que les quiero compartir en esta tarde parten en principio, ¿no?, por comprender cuáles son las diferencias entre los ambientes TI y OT, ¿no? Saber que no podemos abordarlos de la misma manera porque al final son bastante diferentes, ¿no? La forma como se aborda normalmente la seguridad o ciberseguridad en ambientes de TI va a estar basada en los conceptos de preservar confidencialidad, integridad y disponibilidad sobre activos de información, que básicamente termina siendo información, ¿no? En OT vamos a mezclar un conjunto de conceptos y además probablemente vamos a invertir o vamos a cambiar el orden de estos elementos, ¿no? Lo principal va a ser que los activos estén disponibles, ¿no? ¿Y por qué necesitamos que los activos OT estén disponibles? Porque tienen que garantizar de alguna forma la cadena de suministro, porque estos activos OT no son activos que procesan información, son activos que procesan procesos de negocio fundamentales, ¿no? La generación, la distribución de la energía, por ejemplo, ¿no? Y se necesita, pues, que estos activos que están participando del proceso de generación o de distribución o del proceso industrial, pues se realice con las medidas de seguridad adecuadas y que a través de estas medidas de seguridad adecuadas pues se garantice esa sensación de bienestar que deben tener las personas, ¿no?, y los equipos y los lugares donde están desarrollándose estos procesos operacionales, ¿no? Entonces la disponibilidad pasa a ser la principal preocupación en los ambientes OT. El tema de la integridad también es importante, pero lo vamos a ver con unos ojos un poco distintos. No lo vamos a ver en el sentido de que la integridad está asociada a la preservación del estado de la información en el tiempo, ¿no? Sino vamos a verlo en relación a las funcionalidades que tienen los equipos, ¿no? Y que estos equipos se deberían comportar de una manera íntegra en el tiempo según la funcionalidad que le hayamos asignado, ¿no? Y según el comportamiento que esperamos de estos equipos o componentes. Entonces la integridad no se va a ver básicamente por el lado solamente de la información que debe ser preservada en el tiempo, sino por el comportamiento de los activos, ¿no? Y finalmente, pues también se verá la confidencialidad, ¿no? Algunos indicadores que nos permiten entender estas diferencias, ¿no?, son, por ejemplo, ¿no?, cuando hablamos de indisponibilidad, pues en los ambientes de IT, salvo el sector bancario, pues podríamos tener, digamos, latencias de segundos a minutos y no vamos a tener ningún problema, ¿no? Preguntémonos si en el mundo de la generación o distribución de la energía vamos a tener esas mismas licencias, ¿no? En realidad la tolerancia a fallas es poca, ¿no? En cuanto a los factores ambientales, pues los factores ambientales para los componentes de TI pues son bastante controlados, ¿no? Básicamente, usualmente se controla temperatura, humedad
y por ahí en algunos data centers muy sofisticados, pues contenidos de partículas, ¿no? En cambio, en el mundo OT vamos a hablar no solamente de temperatura, humedad, vamos a hablar de polvo, corrosión, vibraciones, lluvias, factores a los que están expuestos los diferentes componentes que no solamente están dentro de la planta, ¿no? Los ciclos de vida también de los componentes de TI son diferentes a los ciclos de vida de los componentes OT, ¿no? En general, en el mundo de TI vamos a hablar de un universo que va en un rango que va de 3 a 5 años, mientras que en el mundo OT probablemente nosotros tengamos plantas que siguen trabajando hace 50 años. Se les ha hecho overhaul, se les ha hecho alguna mejora, pero ahí está la planta, ahí está el generador, ahí está el componente, ¿no? Impacto de los riesgos, ¿no? Quizás en el mundo de TI un impacto pues en servicios me quite la capacidad de interactuar con mis clientes, de que ya no tengan acceso a ciertos servicios que yo tengo publicados, ¿no? Para que ellos hagan algún tipo de transacción. En cambio, en el mundo de OT vamos a tener riesgos que van a estar asociados con las pérdidas de vida, ¿no? Con la pérdida o la destrucción de capital, ¿no? Como son estas máquinas o equipamientos, ¿no? La afectación de la cadena de suministro, ¿no? La afectación de la producción. Son riesgos de mucho mayor impacto, no solamente en lo económico, en lo reputacional, en lo legal, ¿no? El conocimiento requerido también marca también la diferencia, ¿no? En el mundo de TI, los especialistas van a ser bastante, digamos, hasta cierto punto todistas, ¿no? Un especialista te puede dominar parte de redes, parte de servidores, parte de accesos, ¿no? Mientras que en el mundo OT, seguramente para desplegar capacidades OT, vamos a tener que llamar a especialistas de planta, conocedores del proceso, especialistas de las marcas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de aquí ya tenemos un primer desafío, digamos, un poco resuelto, ¿no? Que estos mundos no se pueden tratar con la misma receta, ¿no? No se pueden tratar exactamente con los mismos parámetros de ciberseguridad, porque tienen comportamientos bastante distintos, ¿no? Vamos a la siguiente. Perdón. ¿No? Entonces, un poco en resumen, lo que hemos dicho en la lámina anterior es de que la ciberseguridad OT va a estar enfocada en la protección de los activos OT, de las amenazas, ¿no? Pero con un doble rol, ¿no? No solamente por la protección en sí misma, sino porque necesitamos asegurar la salud, la vida, la integridad de las personas y también de nuestra cadena de suministro que está basada en activos OT, ¿no? Algunos factores que afectan a la industria, esta parte ha sido adaptada de una publicación de Gartner, ¿no? La cual comparto, ¿no? Gartner manifiesta de que existen 3 tendencias o grupos de tendencias que van a afectar la infraestructura OT, ¿no? En principio, las nuevas respuestas a las amenazas sofisticadas, ¿no? En segundo lugar, la evolución o la reestructuración de las prácticas de ciberseguridad. Y en tercer lugar, el replanteo de la tecnología, ¿no? En el replanteo de la tecnología, pues la evolución de la propia industria, las nuevas tecnologías, la digitalización, la inteligencia artificial dentro de ambientes operacionales, ¿no? Estuve hace poco en un conversatorio donde demostraban cómo una inteligencia artificial basada en cámaras podía detectar cambios en planta a partir de las imágenes que tomaba, ¿no? Entonces, es súper interesante cómo va evolucionando la tecnología en el mundo industrial, ¿no? Nuevas amenazas, ¿no? Ya los riesgos no se tratan solamente de que me van a generar un bloqueo o un acceso aparte de la infraestructura, ¿no? ¿No? Estamos hablando de extorsión, de sabotaje, realizados por grupos autónomos, semiautónomos, afiliados independientes a estos grupos atacantes, ¿no? Y cada uno con un perfil distinto, con una naturaleza distinta de razón de ser, de por qué atacan, ¿no? En cuanto a la evolución y reestructuración de las prácticas, bueno, todos creo que de alguna forma hemos tenido contacto con el marco NIST, ¿no? Para la protección de infraestructuras críticas, el marco de ciberseguridad. Actualmente la NIST está trabajando en la versión 2.0 de este marco, ¿no? La versión vigente es la 1.0. Va evolucionando el marco porque las condiciones van cambiando, ¿no? ISO en este año acaba de publicar la 27400, ¿no? La ISO 27400 que habla de seguridad y privacidad en dispositivos IoT, ¿no?
Y los dispositivos IoT es parte de las nuevas tecnologías que muchas industrias están adoptando dentro de los procesos productivos, ¿no? Dicho esto, ¿cómo abordaríamos la ciberseguridad, ¿no? ¿Por dónde empezamos, ¿no? El desafío que tenemos es, ya comprendemos que son mundos distintos, IT, OT, ¿y por dónde generamos algún tipo de acción inicial, ¿no? Bueno, existen encuestas, existen publicaciones que de alguna manera intentan abordar cuáles serían las preocupaciones o por dónde estarían las estrategias de diferentes sectores para abordar la ciberseguridad, ¿no? Vemos acá un ejemplo extraído de una firma FMI Consulting, ¿no? Donde a través de una encuesta ponen en pantalla y en evidencia que hay mucha preocupación por el desarrollo de políticas, procedimientos, ¿no? De protección de activos, ¿no? Planes para enfrentar crisis, continuidad, ¿no? Revisiones periódicas, ¿no? Etcétera, etcétera. Proteger la cadena de suministro o la participación de terceros en la cadena de suministro también es parte de las preocupaciones, ¿no? Entonces, esto de alguna forma nos da alguna idea de qué podemos hacer para abordar la ciberseguridad, ¿no? En principio, podríamos plantear un esquema como el que estamos viendo en pantalla, ¿no? Esto no es la receta, esto es parte de la información que en la experiencia que tengo hemos ido recopilando de alguna forma, pero nos ponemos, digamos, en esta situación para poder dar una idea de cómo podríamos abordar esta implementación, ¿no? Conocimiento y estrategia, ¿no? Definir, pues, qué es lo tolerable en materia de interrupciones para la organización, para la empresa, ¿no? Descubrir los activos, ¿no? Esto que para el mundo de TI es tan evidente, de repente en OT a veces no es, ¿no? Tener mecanismos de protección existentes identificados, ¿no? Identificar quiénes participan de mi cadena de suministros, qué proveedores tengo, ¿no? Quién se conecta, quién me da soporte, mantenimiento sobre tal o cual parte, si el mantenimiento es presencial o es remoto, ¿no? Identificar cuáles son los procedimientos de operación. Ese es un primer pantallazo a todo esto, ¿no? Una vez que tenemos esta visión, podemos pasar a una etapa de monitoreo, ¿no? Monitorizar qué cosa, las amenazas, cómo estas amenazas se acercan o se alejan de mi infraestructura, ¿no? Desarrollar capacidades, importante, ¿capacidades para qué? Para proteger, para mejorar la identificación, para responder ante incidentes, para gestionar la recuperación. O sea, tengo que desarrollar este músculo que me permita a mí generar contención y respuesta de ser el caso, ¿no? Desarrollar capacidades para gestionar incidentes y continuidad y de ser el caso gestionar la recuperación, ¿no? De alguna forma, todas estas ideas, si ustedes las ven, están asociadas pues a un marco que ya existe que se llama el marco de ciberseguridad de la NIST, ¿no? Entonces, no es el único marco, existen diferentes marcos, pero más o menos ya nos da una idea organizada de por dónde podríamos ir planteando este esquema de ciberseguridad, ¿no? Una idea es, no se puede proteger aquello que no se conoce, esto ya lo sabemos, por lo tanto, la identificación y el reconocimiento de qué tenemos, dónde lo tenemos, en qué nivel, con quién se comunica, dónde está la convergencia, si existe convergencia o no con las redes de TI, es importante, ¿no? Sobre todo porque a veces pensamos que en los ambientes OT solamente hay componentes OT, y eso no es del todo cierto, ¿no? Hemos encontrado redes OT donde hay routers conectados porque un proveedor necesitaba conexión hacia un determinado equipo y pues como el mantenimiento, el monitoreo de este equipamiento era pues dado desde otra locación, pues ese acceso era necesario, ¿no? Y ese equipamiento no es un equipamiento pues propiamente OT, es un habilitador, es un componente de TI que va a permitir esta conexión remota, ¿no? Entonces, conocer qué tenemos dentro de nuestra infraestructura es, digamos, un primer desafío que debemos enfrentar, ¿no? El manejo de la localización, dónde están ubicados. Algunos estarán dentro de planta, otros estarán fuera de planta, ¿no? Tenemos equipos, las subestaciones no están dentro de los lugares considerados como las plantas de generación o los centros de distribución, ¿no? Otro desafío que tenemos dentro de la industria es el desarrollo de la cultura, ¿no? De ciberseguridad OT, ¿no? Importante, ¿no? ¿Cómo hacemos para abordar este concepto de ciberseguridad, de pensamiento orientado al riesgo, en ambientes donde usualmente lo que se privilegia es que el proceso
esté corriendo 24 horas, ¿no? Tenemos que empezar a mirar de que este proceso es como una suerte de garantía, ¿no? De garantía de que el proceso que tú quieres ejecutar 24/7 realmente se va a mantener 24/7, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante la articulación de medidas, procedimientos, etcétera, etcétera, que nos lleven, pues, a desarrollar cada una de las actividades que está dentro de nuestro ámbito para garantizar que la ciberseguridad se sostiene en niveles razonables, ¿no? Este punto también está referido al desarrollo de cooperación interna sectorial y con otras partes, ¿no? Cooperación interna. Las áreas de TI de nuestras organizaciones ya tienen camino recorrido. Si bien es cierto, he sido enfático, ¿no?, hace un momento al citar de que los ambientes de TI y los ambientes de OT no necesariamente tienen las mismas preocupaciones, porque tienen configuraciones distintas. Eso no significa de que no podamos mirar lo que está haciendo TI para aprender un poco de lo que tienen ellos, ¿no? Por ejemplo, la gestión de los activos en el mundo de TI es bastante sofisticada, ¿no? Y esa sofisticación les permite a ellos tener mapeado y responder rápidamente ante algún incidente, ¿no? Lo mismo debería pasar en los ambientes OT. Entonces, no se trata de que ocurra una suerte de imposición de las reglas de juego de la ciberseguridad de los ambientes de TI y que éstas pasen de manera libre a los ambientes OT. Se trata un poco de aprender de lo que están haciendo en ese mundo y ver cómo se pueden esas prácticas adoptar o adaptar a ambas cosas dentro de los ambientes operacionales, ¿no? La cooperación sectorial, importantísimo, ¿no? En el sector bancario, el sector financiero, pues existen, pues, digamos, normalmente reuniones a nivel de los CIOs que permiten intercambiar, o de los CISOs, perdón, que permiten intercambiar experiencias, ¿no? Respecto de cuáles son las preocupaciones de sus entidades, en qué están trabajando, digamos, preocupaciones o amenazas consideran ellos como emergentes para su sector desde la perspectiva de cada uno de ellos, y de esta forma se va generando un conocimiento colegiado que les permite a ellos enfrentar una amenaza común, pero con conocimiento compartido, ¿no? Entonces, esto es tal cual, ¿vamos a la guerra solos o vamos acompañados, ¿no? Las amenazas están ahí. Si bien es cierto, los riesgos son una situación de incertidumbre, lo cierto de estos riesgos es que las amenazas están ahí, ¿no? Esa es la parte cierta del riesgo, ¿no? Las amenazas están allí, los daños lo acreditan, los pagos por rescates lo acreditan, ¿no? Entonces, una de las formas de poder potenciar nuestras capacidades es la colaboración, compartir, generar espacios para compartir información y todo esto, ¿no? Interesante también hablar de la ciberseguridad como estrategia en capas, ¿no? Los recursos son limitados, siempre podríamos estar tentados a querer desarrollar todo a la vez, pero en realidad, pues, tenemos que empezar por algo, ¿no? Empecemos por conocernos, por identificar qué cosa tenemos, qué debemos proteger, qué es lo crítico para el negocio, para la organización. Hagamos algunas actividades de protección, segregación de redes, aplicación de controles básicos, hagamos luego análisis de comportamiento de usuarios, luego podemos pasar al desarrollo de las competencias de nuestro personal, al desarrollo de la cultura, al desarrollo de planes de continuidad y recuperación, y etcétera, etcétera, porque en realidad esto es un mundo donde, pues, las posibilidades son infinitas, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? Pues lo mencionaba hace un rato, hasta donde la organización sienta que tiene un nivel razonable de ciberseguridad. No hay sistema de protección perfecto, ¿no? De hecho, los sistemas de protección, ni siquiera en el mundo físico ocurre que la seguridad física está garantizada al 100%. Hay vulnerabilidades y mientras más querramos cerrar esas vulnerabilidades, pues eso va a tener un costo, ¿no? Algunas ideas finales, ¿no?, respecto de la presentación que hemos visto es, bueno, comprender que en el mundo de OT, la ciberseguridad no solamente la vamos a ver sobre la perspectiva tradicional de confidencialidad, integridad y disponibilidad de activos, sino que además debemos incorporar los conceptos de safety y security, ¿no? Saber y reconocer cuál es la forma de operación de este mundo OT, entender qué activos OT están desplegados, ¿no? Cómo los protegemos, cómo vamos desarrollando capacidades,
conocer la cadena de suministro. Muchos de los ataques se dan por los proveedores que tenemos, ¿no? Y no solamente, nosotros podemos tener absolutamente todo protegido, pero si el proveedor que se conecta a mi infraestructura para hacer un mantenimiento, para hacer alguna práctica, no tiene las capacidades de ciberseguridad, pues vamos a estar en problemas, ¿no? La gestión de la continuidad y la recuperación, esto es un seguro, ¿no? O sea, no hacemos continuidad y recuperación pensando en que nos va a ocurrir o teniendo certeza de que nos va a ocurrir, ¿no? En realidad lo hacemos porque debemos estar preparados para una situación hipotética de que esto pueda pasar, ¿no? Y debemos cada vez sofisticar estos escenarios, porque los ataques también se van sofisticando, ¿no? El desarrollo de la colaboración, ¿no? Primero interna, luego sectorial, luego nacional, o sea, existe el Centro Nacional de Seguridad Digital, donde se reportan incidentes, pues compartir, ¿no? A veces hay vectores de ataques comunes con otras industrias, pues hay que conocerlos, ¿no? Cómo se atacan en estas otras industrias, ¿no? Conocer cómo es la convergencia entre los temas de OT y TI también es parte interesante, porque nos permite de alguna forma fortalecer este bloqueo que debe haber de interacciones entre un mundo y el otro, ¿no? Y en general, bueno, estas son las ideas que hemos traído en esta tarde para conversar con ustedes. Y creo que vamos a tener luego un espacio para poder comentarlo, ¿no? Agradecerles a todos nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por compartir un poco de tu experiencia y conocimiento en este tema. De hecho, mencionaste un aspecto que creo que es súper relevante, el tema de la necesidad de establecer estos mecanismos de cooperación e interoperabilidad entre las organizaciones del sector eléctrico, ¿no? Es algo a lo que sin duda debemos apuntar en un mediano o largo plazo, quizás. Vamos a dar paso a nuestra siguiente exposición, que está a cargo de Melissa Nole. Ella es ingeniera informática con maestría en docencia universitaria y gestión educativa, más de 12 años de experiencia en temas relacionados a tecnología de información y seguridad en empresas tanto públicas como empresas privadas. Cuenta también con diferentes certificaciones en seguridad, siendo las más representativas aquellas relacionadas a la familia de la ISO 27000. Actualmente se desempeña como especialista de ciberseguridad y seguridad de la información en ISAREP. Bienvenida, Melissa. Adelante. Gracias, Guillermo, al equipo de PECIER por esta invitación. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirmas, por favor, que se visualiza? Ya lo tenemos, ya sabemos. ¿Ahí se visualiza mi pantalla? Sí, se visualiza. Ya, perfecto. Bien, buenas tardes con todos y todas. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre ciberseguridad en la transformación digital del sector eléctrico. Y bueno, cabe señalar que la transformación digital es el camino, a mi juicio, que las compañías transitan para adecuarse al contexto actual, que es el de la industria 4.0, o a la cuarta revolución industrial, como la conocemos, ¿no? Para ello, he considerado pertinente que repasemos un poquito cómo es que esta industria evoluciona. Luego pasemos a ver exactamente lo que es la transformación digital en el sector eléctrico, la ciberseguridad en la IT/OT, tendencias que hoy tenemos en ciberataques, el futuro de la tecnología industrial y cómo se relaciona con estos ciberataques, y la estrategia de ciberseguridad y ciberdefensa que podemos proponer a tomar en todo este camino de la transformación digital, ¿no? Como les mencionaba, conocer un poquito de cómo es que ha evolucionado esta industria, más o menos por 1780, arranca lo que es la primera revolución industrial, y es donde las industrias básicamente empiezan a contar con motores que son impulsados a base de agua, energía, vapor, ¿no? Eran los primeros esfuerzos que se tomaban para mejorar los procesos industriales. Por 1900 empieza la segunda revolución, y acá la característica primordial es el tema de las producciones en masa, y entra a tomar un protagonismo muy fuerte la parte de electrónica. 1969 aproximadamente, la tercera revolución industrial toma por punto principal una mezcla que existe entre electrónica e informática,
Y aquí es donde empieza a entrar en juego en sí el mundo industrial, porque nace el primer controlador lógico programable, por ejemplo, ¿no? Empieza también a utilizarse términos que hoy en día se conocen como entorno OT, o de las tecnologías operacionales o de operación. Y bueno, ya alrededor de 2013, 2010, en ese lapso empieza a emerger la cuarta revolución industrial, o industria 4.0. ¿Y qué es la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Las principales características que podamos resaltar sobre esta industria es el empezar a hablar de robots, Internet de las cosas, simulación, ciberseguridad, integración de sistemas. Empezamos a hablar de computación en la nube. Empezamos a hablar de analítica de datos a través de Big Data, realidad aumentada, términos que hasta hace unos años no se utilizaban, ¿no? Pero a mi juicio, la principal característica que toma esta cuarta revolución industrial es la convergencia que empieza a haber de lo que mencionaba Jorge, la convergencia tanto de los sistemas OT con el sistema IT, ¿no? Y esta suerte de sincronización de dos tipos de tecnologías diferentes es lo que le da el matiz a la cuarta revolución industrial. Entonces, para llegar de una industria nivel X hacia la industria 4.0, el hablar de este camino es lo que yo denomino la llamada transformación digital que tomamos, ¿no? ¿Y cómo es que esta transformación digital la aplicamos en el sector eléctrico? Para mí esto está marcado por varias tendencias que se ven venir en el futuro a muy corto plazo, ¿no? Definitivamente el futuro es eléctrico, el futuro eléctrico apunta a ser más digital, más descarbonizado, más descentralizado, pensando siempre en el consumidor final, el cual quiere una energía más limpia, más económica, más disponible y con más servicios, lo que genera a la par una apertura de mercados, ¿no? El futuro de la energía desde la mirada de una compañía de transporte, como es en la que yo laboro, es que esta debe ser bidireccional, tanto en la energía como en información. Y para que esto ocurra, nosotros somos conscientes que debemos adicionar una serie de componentes, tanto tecnológicos como informáticos, dentro del proceso de transmisión. Por ejemplo, si hablamos de un dispositivo para el almacenamiento de energía. Incluso ya hoy por hoy empezamos a hablar de temas como la energía renovable, no convencionales. En nuestro caso, ya hemos ido avanzando con estos temas. Vemos el enfoque en modo radial, desde la generación de la energía hasta la realización de la carga. Haré un paréntesis en el comentario que realicé sobre la adición de más componentes tecnológicos e informáticos. Hablamos tanto de tecnología conocida como tecnología emergente, ¿no? Este involucramiento de nueva tecnología permite en sí hablar de las convergencias tanto del mundo IT y OT para cumplir con el objetivo deseado de hablar de una energía del futuro. Debemos ser conscientes entonces que así como esta nueva tecnología nos va a traer beneficios, también esta tecnología va a poder generar brechas de seguridad, con la cual debemos estar expectantes y empezar a involucrar un término a la cadena. Deberíamos empezar también a hablar de ciberseguridad desde el diseño de dichos componentes, ciberseguridad en el proceso de adición y ciberseguridad en el proceso de operación. Entonces, si nosotros recapitulamos lo que venimos viendo es la evolución industrial nos ha llevado a una cuarta generación cuya característica es la convergencia de dos entornos que antes eran totalmente separados, IT y OT. Es aquí donde empiezan a surgir los conceptos y las prácticas de ciberseguridad industrial,
que antes no eran necesarias porque no existían riesgos relacionados entre la seguridad relacionada al entorno digital y el entorno OT. La cuarta revolución industrial, como mencionaba, nos empieza a hablar de esta sincronización o confluencia de dos mundos diferentes entre sí. Por un lado tenemos los sistemas de información, que como bien mencionaba Jorge, esta está orientada básicamente a lo que es almacenar, transportar y entregar información digital, que vive en un ciberespacio o en un sistema de información que es 100% digital, transaccional, que se basa en eventos de los cuales es importante cuidar como primer criterio la confidencialidad. Hablamos de ciclos de vida de los componentes, como mencionaba Jorge, de 3 a 5 años, que es muy poquito, para efectuar nosotros en el lado de TI cambios de versiones, no es un problema crítico, ya que es un entorno altamente dinámico. Por ejemplo, nuestros servidores, si ya hoy por hoy tienen una antigüedad de más de 3, 4 años, ya empezamos a mencionar la palabra obsolescencia, decimos que esto está obsoleto. En el mundo de la tecnología de información, nos encontramos constantemente renovando la infraestructura, nos encontramos cambiando los software, estamos constantemente haciendo cambios en las versiones de la tecnología, ¿no? En el mundo OT, por ejemplo, es totalmente lo opuesto, por así decir, ¿no? No están enfocados en entregar información o transportarla. Su enfoque está en controlar, supervisar y operar procesos industriales en tiempo real. Por ende, dado que hablamos de tiempo real, la disponibilidad de estas tecnologías se vuelve crítica. Ya no la confidencialidad, sino su disponibilidad, ¿no? Operan de manera continua sin interrupciones. Un sistema que no puede detenerse así nada más. Porque si no estaríamos impactando, vamos a impactar desde una organización hasta una nación, ¿no? También estos componentes impactan en el mundo físico. Podemos decir que una diferencia a resaltar con el entorno TI es que los sistemas tecnológicos de información viven en un entorno virtual, ¿no? Que los sistemas de tecnología de operación, por ejemplo, tienen una injerencia directa en el mundo físico, porque operan procesos industriales, porque hablamos de maquinarias que tienen un impacto directo con recursos naturales. Por ejemplo, y también hablamos de que tienen una larga vida útil. Jorge mencionaba, hay plantas que tienen 45, 30 años de supervivencia y que funcionan al 100%, ¿no? Son 100% operativas, por más antigüedad que tengan estos sistemas. Y ahí entonces aparece un concepto que nosotros hoy por hoy denominamos obsolescencia tecnológica. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? ¿En qué va a decantar este término de obsolescencia tecnológica? Decanta en riesgos de ciberseguridad posibles que puedan surgir en este entorno. Entonces, retomando todo lo que venimos conversando, hablamos de industria 4.0, que implica que las compañías del sector eléctrico empiecen a transformarse digitalmente, considerando la adición de tecnologías para llegar a esta convergencia de la TI y la OT, con el motivo de evolucionar a nivel industrial, ¿no? Que es, digamos, la vivencia actual que hoy por hoy tenemos. Y esto empieza a generar ciertos riesgos de ciberseguridad o de seguridad digital que antes no existían. Pero esto en realidad no es nuevo del todo. Por ejemplo, yo les voy a mostrar un estudio que tiene o que hizo a través de un informe el Foro Mundial de Economía, donde habló de ciberataques a nivel de la industria del sector de energía.
y vemos que esta tendencia de ataques vienen realizándose ya hace más de 10 años en plantas industriales, ¿no? Estos ciberataques se han venido concretando y el pionero de todos es Stuxnet, ¿no? Stuxnet, que ocurrió en el 2010, que está por acá, y esto generó un impacto en una planta iraní, ¿no? Fue un ataque dirigido, donde ingresa por ingeniería social, a través de un USB, y es muy resonante este caso porque es la primera vez que un software pues, genera un daño a una máquina, a un hardware, cosa que no se veía en ese tiempo, ¿no? Otro caso resonado es el del 2016, por ejemplo, donde una planta ucraniana sufre un ataque y genera un apagón por segunda vez en la ciudad, ¿no? Tenemos ataques a plantas ahora último, si no me equivoco, el año pasado, a una planta en Estados Unidos de Pipeline Oil, ¿no? Y casos recientes que podemos ver, porque esos son de hace 10 años, más o menos del 2011 hasta el 2018-19, pero si hablamos de casos recientes, podemos hablar, por ejemplo, que este año el peruano advierte sobre casos de phishing y ransomware, que ciberataques incrementan en el Perú, un estudio de IBM donde indica que a nivel del sector industrial, el mayor tipo de ataque o técnica utilizada es la del ransomware. Empezamos a hablar ya de guerras no solo a nivel físico, sino de ciberguerras, cuando hablamos de que los rusos ponen en foco la red eléctrica de Ucrania para realizar algún tema o generarle algún daño a su oponente, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención fue leer que en el último año se ha producido un aumento de incidentes cibernéticos, tanto por motivos económicos como por motivaciones que buscan causar simplemente interrupciones operativas, utilizando vectores y malware específicos en las plantas industriales. En mayo de este año, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras, SEC, de los Estados Unidos, por ejemplo, publicó 27 nueve alertas sobre los sistemas de control industrial. Entonces, las compañías que introducen tecnología para responder al contexto de la industria 4.0, es probable que de no realizar actividades que permitan una protección adecuada a nivel de ciberseguridad, se puedan ver impactadas con un ciberataque. Y esto es una realidad que aparentemente tampoco es tan sorpresiva. De hecho, en un paper se mencionó en el 2019, más o menos, por McKinsey, que ya daba cuenta la problemática que iba a surgir con esta llamada convergencia entre los entornos de IT y OT, ¿no? Inclusive, en este informe, vemos que se hace una especie de predicción de lo que va a venir en el futuro. Y es un futuro no muy lejano. Haciendo una revisión rápida y escueta de lo que mencionaba este informe, es que indicaba que por el 2009, 2011, vivíamos en la era donde la tecnología de operación vivía a nivel de segmentación de red separada o totalmente aislada de la tecnología de información, ¿no? No existían atacantes enfocados en dañar un entorno OT. Había poca conciencia cuando se hablaba de vulnerabilidades en este entorno industrial y no se tenía para nada identificado recursos que estén dedicados a la seguridad OT. Hoy en día, 2022, ya vemos el tema de la convergencia de estos entornos. Ya se manejan proyectos de convergencia y es una realidad, ¿no?, en la que estamos viviendo.
Pero lo que llama un poco la atención, o sigue llamando, es que no hay falta de claridad en la administración de la seguridad OT y EIT, ¿no? Es como que tú tienes la persona centrada o identificada que ve tu ciberseguridad IT, pero en muchas compañías aún es una nebulosa quién maneja la ciberseguridad OT. Y ya hoy se escucha hablar de altos números de ataques con objetivos en este entorno. Y lo que se viene hablando y que va a ocurrir en un futuro no muy lejano es de una convergencia e integración total. Hablamos de que ya el entorno IT y OT funcionen como una sola solución tecnológica, ¿no? Que manejen políticas formalizadas, incluso ambas, idénticas, tanto de gobernanza como de seguridad. Y la responsabilidad decanta en un punto único, tanto para la OT como para la IT, ¿no? Y claro, con un contexto de integración o convergencia total, las potenciales ciberataques a estas empresas eléctricas ya no es que te afectan un único claro, una única fase de tu cadena de valor, sino ya hablamos que puede impactar toda la cadena de valor, ¿no? Tanto generación, transmisión, distribución y poder llegar incluso hasta las redes del mismo cliente, ¿no? Y bueno, ustedes dirán, bueno, esto suena pues a película de terror, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que, o qué hago, ¿no? ¿Cómo es que puedo abordar todos estos riesgos que me mencionan, ¿no? Porque a la convergencia vamos a llegar en algún momento. Entonces, ¿cómo mitigo? Y bueno, yo diría que empecemos a hablar en la transformación digital del sector eléctrico, de establecer una estrategia de ciberseguridad en las organizaciones, tanto de energía e industrial en general, que nos permita gestionar esta ciberseguridad industrial, que va a significar, en otras palabras, el desarrollo de tres principales capacidades, que es proteger, ver y, ante algún ataque realizado, la capacidad de reponerte. Por ejemplo, si nosotros hablamos de protección, es de protegernos ante amenazas, ¿no? Y acá mencionamos un punto inicial y crucial crítico, que yo creo que es muy importante de considerar, y es la gestión transversal de activos. No solamente tener identificados y bien gestionados los activos de TI, sino también los activos OT. ¿Bien? No es simple esta tarea, para nada, es muy compleja. El que tú tengas tu inventario y el que esto refleje los componentes que tienes en la compañía y que esté actualizado, es una tarea muy compleja, pero sí es realizable. Ese es un punto de partida. ¿Por qué? Porque si tú tienes en mapa todos tus componentes, como que puedes continuar con los siguientes pasos. Podemos hablar de seguridad perimetral, porque vas a saber qué es lo que quieres proteger, dónde, ¿no? Podemos hablar de proteger las telecomunicaciones. Hablamos de segmentaciones de redes. Si tú sabes dónde está cada componente, puedes hablar de segmentación, de mover un componente de un lado a otro. Puedes hablar de protección de endpoint. Como sabes cuántos endpoints y dónde están y a qué están expuestos, puedes empezar a hablar de colocar EDRs o de que sean escaneados para ver qué vulnerabilidades tienen, porque sabes dónde están y cuáles son, ¿no? Otro reto importante es la gestión y control de los accesos. Básicamente aquí es manejar usuarios, perfiles, a dónde ingresan, qué hacen, por qué, para qué. Y hoy hay servicios, herramientas que te permiten realizar esto. Pero algo que yo quería hacer énfasis en este punto es
Herramientas hay varias en el mercado, ¿ya? Y voy a mencionar dos, IAM y PAM. IAM te permiten lo que es la gestión de identidades, ¿no? Identity and Access Management, identidades y accesos, la gestión, y el PAM, que es el Privilege Access Management, que es la gestión de accesos privilegiados. Pero algo que hay que tener en conciencia es que la tarea no acaba cuando adquieres la herramienta, porque he escuchado que a veces dicen voy a comprar un IAM para mi gestión de identidades, y no es así. Tú primero gestionas tus identidades y después compras el IAM. Porque si tú compras la herramienta y no has hecho previamente una gestión de identidades en tu papel o en tu Excel, la herramienta no te va a servir. No te va a arreglar el desorden. También hablamos de gestión de vulnerabilidades técnicas, que es la capacidad de poder detectar cuáles son nuestras brechas, falencias de seguridad, para poder remediarlas rápidamente, ¿no? Y esto es algo muy importante porque va a permitir ver cuántas actualizaciones te faltan, si necesitas algún tema de parchado en tu parque informático, y te va a permitir librarte de ciberataques por simplemente no cumplir con la primera regla, que es actualizar tu tecnología. Y esto no solamente en las redes IT, sino funciona también en las redes OT. Solo en las redes OT es mucho más complicado de manejar el tema de actualización y parchado, ¿no? Pero si se efectúa de manera adecuada, es un buen camino para reducir de alguna manera los riesgos. Cuando hablamos de transformación digital, hablamos que las compañías van a tener iniciativas que probablemente decanten en desarrollo de aplicaciones o adquisición de aplicaciones enlatadas o adquisición de plataformas en nube o de infraestructuras en nube o on-premise, ¿no? Entonces, si hablamos de la parte de desarrollo seguro in-house, debemos tener o debemos considerar el tener bien establecido este ciclo de vida de desarrollo de software, y que este ciclo de vida cuente con los debidos controles para evitar así la exposición al riesgo por una mala programación o por un mal desarrollo, ¿no? Ahora dirán, yo no desarrollo, quiero aplicativos SaaS o aplicaciones de nube, ¿no? A través de servicios SaaS, as a service, pero igual hay que efectuar ahí una labor de identificar qué controles de ciberseguridad debes tener con los aplicativos SaaS. Si tienes infraestructura en nube, lo mismo. Si tienes plataformas en nube, lo mismo, ¿no? Eso sería el enfoque a la primera capacidad. Si hablamos de la segunda capacidad, que es yo protejo, pero si no me dan todas esas herramientas que puse para proteger, es probable que no me dé la vida para identificar todos los eventos que estén produciéndose y por ahí se me escape algo y se produzca un ciberataque, ¿no? La visibilidad es la capacidad de poder monitorear toda nuestra estructura de tecnología, tener una especie de ojos y oídos de toda la infraestructura, porque no vamos a poder proteger o cuidar aquello que no podamos visibilizar, ¿no? Para ello el monitoreo es importante. Hay tecnologías ya hoy en el mercado y servicios que permiten realizar ello, ¿no? Este monitoreo lo que va a permitir, y Jorge lo mencionaba en la exposición anterior, es analizar el comportamiento. Yo a través de una línea de comportamiento establecida, mejor, si uno establece una línea de comportamiento establecida, podemos hablar de eventos normales y eventos anormales. Y esos eventos anormales, identificarlos, que lancen una alerta para luego poder analizarlos y ver si son falsos positivos o son eventos que me dan luz de un evento malicioso posiblemente a realizarse.
Jorge en su charla mencionaba el conocer cómo es que atacan a otras industrias. La inteligencia de amenaza, de alguna forma, nos ayuda a tener este conocimiento, tener acceso a información relacionada a indicadores de compromiso, a vulnerabilidades, amenazas que vienen apareciendo exterior, al entorno exterior a nuestra compañía, ¿no? Pero que estas ocurrencias que están en un entorno exterior puedan repercutir en mi organización. Y esto lo que va a permitir es saber de una manera premeditada algo que te pueda ocurrir y tomar acciones preventivas, ¿no? Y el análisis de riesgo también es una actividad que debe efectuarse de manera constante, ¿no? Cualquier proyecto de transformación digital definitivamente necesita una fase de análisis de riesgo desde la conceptualización del proyecto hasta la operación, ¿no? Como tercera capacidad, hablamos de la resiliencia. En cualquier momento puede ocurrir, me atacan, pero este ataque no debe ser irreversible a mi operación. Es decir, si en algún momento nos ocurre, deberíamos tener la capacidad de poder responder y poder recuperarnos ante un incidente, ¿no? Porque puede pasar, alguno de los controles de seguridad puede ser vulnerados y evadidos, y en ese momento tendremos que utilizar planes de respuesta, planes de contingencia, gestión de crisis. Por ello es importante que todos estos documentos en inicio sean probados a través de simulaciones y sean también actualizados, ¿no? No puede pasar que tengas una crisis, coges el documento de gestión de crisis y cuando vas a buscar dentro de tu árbol de llamadas, vas a ubicar a alguien, ya esa persona no está en la compañía, el puesto no existe. El documento tiene que estar actualizado para que se pueda dar respuesta adecuada, ¿no? Y por último, el tema de analítica forense son estudios que se realizan post compromiso de nuestra seguridad, ¿no? Es cuando ya hemos sido impactados y necesitamos saber qué pasó para tomar las lecciones aprendidas. Para finalizar, el abordaje de esta estrategia y poder desarrollar estas capacidades, es importante contar con un liderazgo de la alta dirección de la organización que nos permite establecer planes a corto, mediano y largo plazo, contar con los presupuestos adecuados también, tener una gestión de riesgo entendiendo la diferencia de ambos mundos, ¿no? Del lado IT y del lado OT, para que esta convergencia contemple aquello a lo que estoy expuesto y así los pueda mitigar, ¿no? Ambos entornos tienen particularidades, pero ya debemos empezar a verlos como uno solo. Y por ello es importante contar con equipos multidisciplinarios, ¿no? Tener un enfoque de ambos puntos de vista, porque tienen que trabajar juntos para un entendimiento común, y así se puedan realizar los planes que se buscan. Para este entendimiento es útil hablar un mismo lenguaje, y ahí es donde entra a tallar la adopción de estándares y marcos de referencia. Existen buenas prácticas orientadas a abordar y gestionar ciberseguridad para proteger infraestructuras críticas industriales. Por ejemplo, tenemos la ISO 62443, controles NERC, NIST, entre otros, ¿no? El tema de cultura, primordial, las personas son las primeras líneas, nuestra primera línea de defensa, y por ello es sumamente importante la educación, ¿no? Generar esta cultura. Y lo que mencionaba en su momento Jorge, la cooperación, interoperatividad a través de comunidad. Contar con comunidad es un factor sumamente relevante. El compartir información entre nosotros es vital, ¿no? El de partir hoy en CIER, contar con
la SNMP, por ejemplo, y conversar entre nosotros que somos del rubro es de suma importancia porque así enriquecemos el aprendizaje, ¿no? Y las lecciones aprendidas. Eso era lo que yo buscaba compartir con ustedes hoy. Espero que no haya roto la barrera del tiempo y que haya servido la información brindada. Muchas gracias, Melissa, por tu exposición. Y qué importante lo que comentabas, ¿no? De la necesidad de entender las diferencias que existen entre estos dos mundos tecnológicos y gestionar los riesgos asociados a las particularidades también que tiene tanto el mundo IT como el mundo OT. Ahora lo que corresponde es el bloque de preguntas, perdón, de respuesta a las preguntas que los asistentes han ido colocando aquí en el chat. Así que te invito, Jorge, que prendas tu cámara también. Vamos a iniciar el bloque del conversatorio. Hemos seleccionado algunas preguntas que voy a compartir con los expositores y me cuenta quién desea ir respondiendo cada una de las preguntas. Voy a iniciar con una de ellas. Nos dicen, ¿se está adoptando la norma NERC-CIP en empresas eléctricas latinoamericanas o alguna normativa similar? ¿Quién desea responder esta primera pregunta? A ver, en la Jorge, tú creo, experiencia, ¿no? A sí, ver. sí, perfecto. En la experiencia que tengo, hay algunas empresas que están estudiando la adopción de estas normas, que básicamente son controles de tipo técnico, pero todavía no es, digamos, una práctica común, ¿no? El manejo de estas normas es incipiente. Por ahí leí en el chat un comentario respecto de que a veces se malentiende la aplicación de estas normas porque se trataría como si estas normas fueran o estas prácticas fueran, digamos, formas únicas de ver o enfocar la ciberseguridad, cuando en realidad lo que vamos a tener es, digamos, una especie de complementariedad, ¿no? Yo he visto incluso implementaciones o enfoques de ciberseguridad donde la gobernanza, por ejemplo, se basa mucho en ISO 27001, las prácticas de control se basan mucho en NIST, las prácticas de control mucho más técnicas y específicas para el sector eléctrico se basan en las NERC, ¿no? En la ISA. Entonces, en realidad se trata de que estas prácticas al final pues no sean prácticas únicas, porque no hay una receta única, lo decía al inicio de este conversatorio o de esta presentación, ¿no? Sino de que se van a ir complementando y van a ir abordando diferentes capas de necesidad de seguridad, ¿no? Capas técnicas, capas de gobernanza, capas de cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Muchas gracias, Jorge. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta es una pregunta que a mí particularmente me resulta muy interesante. Y dice lo siguiente. ¿Le corresponde al COES proponer medidas urgentes de ciberseguridad para los integrantes del Sistema Interconectado Nacional, orientado a definir una línea base de qué activos deben protegerse, por ejemplo, o qué controlar dentro de sus plataformas tecnológicas? Melissa, ¿qué responderías a él? ¿Le Yo corresponde diría, poner las reglas de juego o no? Explícanos un bueno, poco. yo creo que cada uno es en parte responsable de colocar los lineamientos dentro de su organización, ¿no? Yo considero que el ideal es que decanten de los entes superiores, digamos, los lineamientos y demás, pero si no ocurre, no podemos tampoco detenernos a esperar a que pase y culpar de no implementar nada el hecho de no tener esto, ¿no? Yo creo que hoy por hoy todos somos conscientes de que las compañías industriales son el nuevo blanco. Por ahí le hacía una broma a un amigo y le digo, somos la nueva IT en los años, ¿no? En los años 90. Entonces, yo creo que ya con el know-how que hay de un camino recorrido por la IT, podemos trabajar el lado OT con los frameworks que mencionaba Jorge, conocidos. De hecho, existe también la ISA 62443, donde nos indica incluso qué medidas de ciberseguridad hay que tomar si es que eres una empresa que diseña, que implementa o que adopta tecnología. Entonces,
El ideal es que decanten estos lineamientos de nuestros entes gubernamentales, pero si no ocurre, tampoco es un mecanismo de estar frenados. Esa sería mi respuesta. Gracias, Melissa, gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Es una pregunta muy curiosa, dice lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre safety y security? Yo a esa pregunta le voy a añadir algo más para quien la quiera contestar. ¿Cuál es la diferencia entre safety y security y cómo se relaciona el safety y el security en una empresa eléctrica? ¿Quién quiere responder? De acuerdo. Dale, Quisiera Jorge, dale. responderla porque la mencioné en la presentación, así que, Dale, dale. bueno, un poco el safety tiene que ver con este grado de sensación de bienestar respecto de las personas o de las cosas o de los lugares que vamos a tener, ¿no? Es decir, siento que la planta está segura, siento que las cosas que están dentro de la planta están seguras, me parece y percibo, y por lo que veo, siento que las personas también operan en un lugar seguro, entonces percibo que todo está a buen recaudo, ¿no? Vamos a hacer la traslación del safety como que todo está a buen recaudo, todo está, digamos, en un estado de salud deseado. Mientras que el security básicamente se va a enfocar o va a tratar de proteger las personas, los lugares o las cosas, ¿no? El security va a tratar de abordar la implementación de controles. No trata de mirar si tú estás bien o estás mal, o sea, quiere lograr eso, ¿no? Va a servir para lograr eso, pero no mira el estado de, ¿no? El estado de protección, el sentido de resguardo lo vamos a tener con el safety, mientras que la seguridad nos va a proveer esos controles. ¿Cómo se relaciona en general con la parte OT, con la parte eléctrica, ¿no? Pues bastante interesante, porque hablábamos de que los componentes OT participan ¿de qué? Del proceso industrial, ¿no? Y si un componente OT tiene un mal funcionamiento por un ataque, por algo premeditado, por algo accidental, pero finalmente algo que provenga del ámbito de la ciberseguridad, ¿no? Alguna amenaza interna o externa, pues vamos a tener un compromiso sobre qué, sobre esos controles que me permitían posiblemente proteger el safety de las personas y de las cosas. Entonces ahí todo está enlazado, ¿no? La ciberseguridad da soporte al safety y al security, ¿no? Entonces es importante tenerlo claro, y es justamente la razón por la cual hablamos de una de las diferencias al inicio, ¿no? La capacidad de una falla en el mundo de TI quizás quede, como decía Melissa, ¿no? En el ámbito de lo digital, ¿no? Se malogró un servidor, se perdió data, pues está en lo digital, ¿no? Pero en el ámbito operacional, si una máquina falla, si un sensor o un actuador empieza a comportarse de una manera distinta a la que se espera, pues probablemente las plantas empiecen a fallar y puedan generar pues algún tipo de disrupción que pueda dañar no solamente las plantas, sino las personas, ¿no? Entonces, por ahí está la relación entre estos términos, ¿no? Tal cual, Jorge. Muchísimas gracias por aclarar esta pregunta que sin duda es muy, muy interesante. Hay dos conceptos que son tan similares, tan diferentes a la vez, pero que en organizaciones industriales se interrelacionan. Genial esto. Siguiente pregunta. ¿Cómo se puede proteger los entornos OT con altas medidas de ciberseguridad, pero sin afectar la disponibilidad del proceso? Claro, sabemos que es primordial para una organización industrial la operatividad 24/7, bien lo decía Melissa, una infraestructura de control industrial, sistemas SCADA, sistemas OT, no pueden detenerse por ninguna razón. Entonces, ¿cómo implementar, dice la pregunta, ¿no? ¿Cómo implementar ciberseguridad con altos estándares y altas medidas de control, pero sin que esto afecte la disponibilidad del sistema OT? Bien, así no me toca a mí. Sí, sí, A sí. ver, yo creo que nosotros dentro de la organización no trabajamos solos, ¿no? Por eso hablaba de formar equipos multidisciplinarios para trabajar. Entonces, te cuento mi experiencia, cómo es que nosotros abordamos algo para colocar controles y no generar indisponibilidad. Trabajamos en equipos multidisciplinarios. No es posible que solo la persona de ciberseguridad tenga el conocimiento al 100%. Entonces necesitas de tu equipo, por ejemplo, de telecomunicaciones, necesitas de tu equipo de operaciones, y todos en conjunto elaboramos un proyecto donde se establezca un control
y mediante una adecuada gestión de riesgos, de hecho, nosotros nos encontramos certificados en lo que es gestión de activos y para realizar algo efectuamos lo que es el manejo de cambios. Y cuando hacemos este manejo de cambios, hacemos una identificación de riesgos, de costos-beneficios, el por qué también lo estoy haciendo, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuáles serían los posibles impactos? Y con toda esa medición trabajada a nivel multidisciplinario, se pone en acción la toma del control que se quiere realizar. Pero uno no puede decir mañana, por ejemplo, voy a poner EDR en todos los servidores de mi red OT, que se me ocurre y los distribuyo, ¿no? No, tiene que haber una planificación, tiene que haber una gestión de riesgo, tiene que haber una medición de posibles impactos. Y luego de ello, tomar la mejor de las decisiones. Y si el control a implementar es el adecuado, es el camino. Y como has hecho todo el mapeo de los riesgos, también tienes las consideraciones de reversión o posible acción ante una ocurrencia, ¿no? Ese es el camino para tomar la medida de un control y no generar indisponibilidad, ¿no? O al menos tener identificado que si ocurre es de un riesgo muy bajo. Tu riesgo es muy bajo de que eso generes, ¿no? Claro, Esa perfecto. sería mi respuesta. Claro, Melissa. Muchísimas gracias, porque efectivamente ese es un temor latente en muchas organizaciones, el de implementar controles de ciberseguridad, pero sin que tenga pegada en la operación, ¿no? Siempre tenemos que cuidar eso. Guillermo, si me permites ahí Vale, hacer por un favor. aporte, quería contar una experiencia. En alguna oportunidad me tocó en una industria también operacional, no del sector eléctrico, pero con bastante equipamiento operacional, en la evaluación de la ejecución de pruebas de concepto para la potencial inclusión de cierta tecnología, ¿no? Y me pude dar cuenta en ese momento, ¿no? Hace algunos años de esto, de que en realidad el proceso que se sigue para poder, estamos hablando ni siquiera de la incorporación, de la decisión de incorporar o no, ¿no? Sino de la evaluación de si algo conviene o no conviene, era un proceso sumamente largo, ¿no? De inicio, por ejemplo, las restricciones que se tenían eran de tipo legal, ¿no? No se podía hacer ninguna prueba de concepto si es que no se tenían, digamos, firmadas por parte de ambas partes, el realizador de la prueba de concepto y también el cliente, los acuerdos y términos bajo los cuales se iba a llevar esta prueba, ¿no? Y segundo, la garantía de que no vas a afectar el 24/7 de las operaciones. Es algo que de todas maneras se tiene que evaluar, y coincido con lo que ha mencionado Melissa, eso no lo decide un técnico, eso no lo decide el experto en ciberseguridad solo, ¿no? Eso lo decide un equipo, ¿no? Porque finalmente hay otras personas que conocen cómo es que estos componentes podrían afectar esa parte donde queremos hacer estas pruebas o donde queremos hacer la adopción de estas tecnologías, ¿no? Tienen que intervenir necesariamente. Muchísimas gracias, Jorge, por tu aporte. Siguiente pregunta. Tenemos bastantes preguntas el día de hoy. Ya está bastante dinámico este panel. A ver, esta pregunta es muy curiosa y muy interesante. Dice, ¿debe crearse áreas especializadas de ciberseguridad en una empresa de generación de energía, por ejemplo? A ver, entiendo que la pregunta se refiere a si es que debe existir una unidad especializada y enfocada netamente en la ciberseguridad de toda una organización eléctrica. ¿Quién quiere responder esa pregunta? ¿O quién debe manejar la ciberseguridad de una organización eléctrica en todo caso? ¿Quién se Eh, anima a responder esa pregunta? Está complicadita esa pregunta. ¿Quién debe manejar la sí, ciberseguridad de una sí, empresa eléctrica? es una pregunta tipo donde vamos buscando un poco la receta, ¿no? En realidad, ni en el mundo de la ciberseguridad, ni en otros mundos existe una receta, ¿no? Porque en realidad lo que hay que ir viendo es cuál es la capacidad y los recursos que tiene esta organización para enfrentar este aspecto puntual que se denomina la ciberseguridad, ¿no? He visto organizaciones donde por la forma de operación de la organización, a la parte operacional no entra nadie del mundo del ámbito de TI. No, es un mundo totalmente divorciado en gestión. Yo no voy a decir si eso está bien o está mal, ¿no? Pero como la ciberseguridad tiene que empezar por algún lado, pues no vamos a esperar a que estas áreas pues se acerquen, maduren. Entonces, en algunos casos lo que he visto es que sí, en el inicio, por lo menos,
algunas organizaciones empiezan teniendo como equipos separados, ¿no? Los de TI por un lado, los de OT por otro lado. En organizaciones mucho más maduras, donde ya se entiende que algunas estrategias se manejan desde un alto nivel, con sentido similar, porque al final lo que quieres es proteger diferentes cosas con diferentes perspectivas, pero o sea, lo que quieres lograr es una protección, ¿no? De activos, o TI, el que fuere, ¿no? Ya en estas organizaciones maduras como que se van generando acercamientos entre posiciones, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la mejor estrategia? Pues depende de la organización que tú tengas, depende de cómo manejen los ambientes. Si son organizaciones donde la parte operacional tiene mucho poder y no va a dejar entrar a la gente de TI para que, por eso yo decía, ¿no? Esta especie de colaboración que puede dar la gente de TI a través de los años que ha ganado en materia de ciberseguridad, pues entonces vamos a tener que nacer de manera incipiente, ¿no? Hay barreras que se deben romper, el liderazgo, lo mencionó Melissa, juega mucho en dónde establecer estas funciones, ¿no? Porque, claro, o sea, no es voy a hablar coloquialmente, no es un rollo que se tenga pues, que resolver entre los hijos que están abajo, Claro. operando las diferentes partes de la organización, ¿no? Sino que tienen que venir los líderes y establecer sentido de dirección, ¿no? ¿A dónde queremos ir con la ciberseguridad, ¿no? Tenemos una parte de la organización que tiene cierta madurez, pues, oye, colabora acá, ¿no? No te vas a encargar porque tú no conoces el mundo operacional, pero por lo menos ven y colabora, y tú deja que ellos vengan y colaboren, ¿no? Entonces, es un poco ver en qué organización estamos parados, ¿no? Recetas únicas creo que para abordar este tema en realidad no habría, ¿no? Yo me pondría un poquito a analizar en qué organización estamos, ¿no? Claro. Ay, qué dura esa pregunta, Guillermo. Porque justo me quedé pensando y dije, hacerse de por sí esa pregunta es un poco duro, ¿no? Porque poner en duda eso yo creo que ya hoy por hoy es complejo. Coincido con Jorge en el tema de la madurez. Yo creo que va a depender mucho del nivel de madurez de la compañía para determinar si requiere o no un área de ciberseguridad. Y menciono esto porque es como cuando alguien va a pagar un seguro médico, ¿no? Hay personas que lo ven importante, hay personas que no. Hay personas que dicen, no, yo no voy a invertir en eso porque es un seguro, nunca voy a ver el retorno, ¿no? Y a veces en ciberseguridad, uno de los puntos que no nos da mucho recibimiento es el tema financiero, porque nosotros pues sí requerimos de una cartera financiera importante, ¿no? Para implementar los controles. Y pues solamente creo que compañías con un nivel de madurez adecuado van a poder comprender el por qué y el para qué, ¿no? Gracias, Melissa. Aquí una siguiente pregunta, y una de las últimas, de hecho, estamos llegando desafortunadamente a la parte final de este evento, porque el conversatorio está bastante interesante. Pero esta pregunta la quiero tomar porque probablemente es algo que esté sucediendo en muchas organizaciones y quizás nos ha pasado en la nuestra también, Jorge, Melissa, incluyo. Dice lo siguiente. En relación al tema que comentábamos de la afectación o el riesgo de afectar las operaciones al incorporar una tecnología de seguridad, ¿no? Dice la pregunta. Nuestra gerencia, ¿no? Evita que se implemente una POC, una prueba de concepto, en la red OT, porque nuestros 3.600 sensores emiten señales en ratios de milisegundos. Y se tiene el temor, ¿no?, de que esta capacidad operativa podría verse afectada al introducir una tecnología a modo de prueba de concepto. ¿Es correcto este temor que tiene la gerencia? Entiendo que la gerencia del área operacional de la empresa del colega que nos hace la consulta. Jorge, ¿qué opinas tú? ¿Tienen miedo los gerentes en esta organización? Yo creo que es un miedo razonable, ¿no? De hecho, justo cuando hablé de esta prueba de concepto, un poco lo que traía a la mesa, y ojo, voy a hablar de tiempos, ¿no? Un poco para comparar. Desarrollar una prueba de concepto en el ámbito de IT
normalmente pues es algo que va a discurrir en no más de 30 días, ¿no? En no más de 30 días y estamos de acuerdo cómo va a ser esa prueba de concepto. Esta prueba de concepto que hablaba que ocurrió hace unos años para que se ejecute y que en un inicio tenía un alcance como de esta dimensión y luego al final se decidió que el alcance iba a ser de esta dimensión, para llegar a ese acuerdo pasaron 3 meses, ¿no? Eso es un poco para que se entienda, ¿no? Cómo es que las pruebas de concepto se autorizan o no se autorizan y cómo es que se van evaluando. Melissa habló de un parámetro importante, ¿no? Los riesgos, ¿no? ¿Qué ponemos en riesgo al introducir esta prueba de concepto, ¿no? ¿Va a ser una prueba de concepto que tome datos en vivo? ¿Va a ser una prueba de concepto con datos pasivos? ¿Cómo va a ser la prueba de concepto, ¿no? Entonces debemos entender la prueba para tomar o abordar una decisión y para poder comunicar esto también a las instancias pertinentes para que nos permitan desarrollar la prueba, ¿no? Y entender que lo que las pruebas básicamente buscan es demostrar pues, si estas herramientas o estas tecnologías van a colaborar de una forma positiva con nuestra organización, ¿no? También se entiende el miedo, y yo lo entiendo, de que pues, no hay muchas, digamos, organizaciones de pronto que hayan desarrollado estas pruebas, no son tan comunes, pues, y sí genera cierto temor, ¿no? Sí lo he visto, ¿no? He visto muchas pruebas que se desarrollan sobre la base del log y no sobre sensado en vivo, ¿no? Básicamente por eso, porque se puede generar interrupción a la operación, ¿no? Claro, totalmente, Jorge, coincido con lo que dices. Si bien ese temor es razonable, es lógico, porque finalmente todo esto, toda esta dinámica de empezar a gestionar ciberseguridad en una empresa industrial es algo relativamente nuevo en el mundo entero. Entonces es totalmente comprensible ese temor a generar cierta disrupción en la operación, ¿no? Parte de la nueva dinámica a la que las organizaciones eléctricas debemos estar acostumbrados para el futuro. Pero, Desafortunadamente tenemos que dar por ahí, clausurado el evento. Melissa, creo que querías comentar algo. sí, Guillermo, ahí solamente Claro. para darle un soporte a la persona que nos hizo la pregunta, yo considero que ahí en tal caso es trasladar el riesgo, es decir, identificarlo, si no permiten hacer la POC, y trasladarlo al área que no permite hacer esa POC, ¿no? Y decir, hay un riesgo expuesto de tal nivel y el responsable pues, es tal área, ¿no? Ante alguna ocurrencia. No se implementa el control porque no hay una medida de cómo. Sí, 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 coincido. Tengo una buena noticia. Por interno me informan que podemos extendernos unos cuantos minutitos más. Porque la cantidad de preguntas que tenemos es amplia, así que vamos a seguir un poquito más. Nos vamos a pasar unos cuantos minutitos de lo previsto, pero creo que el tema lo amerita. Entonces voy con la siguiente pregunta. Tenía una por acá que bueno que la puedo comentar. Ya que hablamos de tecnología, bueno, la tecnología obviamente no es gratis, ¿no? Es una plataforma, una herramienta en el mercado, un servicio que tenemos que adquirir. Esto requiere una inversión económica. Entonces, ahí hay una pregunta relacionada a justamente eso, a la inversión económica en ciberseguridad. Y dice, ¿cómo se puede medir la inversión económica mínima necesaria en la ciberseguridad para, obviamente, estar protegidos contra ciberataques en una empresa eléctrica, ya sea de generación, transmisión o distribución en el Perú? ¿Cómo estimamos ese presupuesto mínimo requerido? ¿Cómo lo Bien. sustenemos a la gerencia? Bueno, te cuento mi experiencia, nuevamente, ¿no? Creo que cada empresa tiene un contexto, pero creo que acá todas podemos coincidir y es a través de la gestión de riesgos. La inversión que tú buscas hacer es no porque, y es algo muy común a veces de decir, ¿no? La norma dice, entonces yo lo pongo, pero no, tú tienes que generar una gestión de riesgos, identificar cuáles son los puntos de riesgos más críticos, qué es lo que te va a generar el impacto a nivel financiero y nuevamente, ¿no? Costo-beneficio, porque si la cura es más cara que la enfermedad, no, tampoco, ¿no? Este, mapear el riesgo, ver el impacto financiero que estos riesgos van a tener, si el impacto financiero con un control de una inversión menor te va a mitigar ese impacto en finanzas, yo creo que es un buen sustento para que te prueben un presupuesto, ¿no?
Sustentado en un análisis de riesgo, ¿no? Tal cual. Así es. Sí. Creo que quizás ese cuestionamiento, sospecho que debe ser muy común en varias empresas, ¿no? Al momento de empezar a trabajar ciberseguridad, uno se puede pensar, ok, ¿y ahora cuánto es lo que debo pedir a la alta directiva en presupuesto y por qué, ¿no? ¿Cómo sustento la necesidad de implementar tal o cual tecnología? Y mira, Guillermo, algo que yo he visto que no se suele hacer y que quizás es una buena práctica es, te dan el presupuesto, tú implementas el control. En ese control tú vas a poder visibilizar qué intentos de ataque has podido contener. Entonces, si tienes esa visibilidad, tú también puedes demostrar, mira, yo he contenido todo esto y el dinero que te ahorré, porque si esto ocurría, tú gastabas tanto, más tanto, más tanto, más tanto. Al contener estos intentos de ataque, toda esta cantidad de dinero es la que no has gastado. Aparte de conseguir el presupuesto, creo que luego de implementar el control se debe mostrar el valor agregado que le das a la compañía con ese control implementado. Una suerte de medición del beneficio económico del control. Correcto. Tal cual. Vamos con una pregunta más. Esta es una pregunta cortita, y dice lo siguiente: ¿existe un registro de los ciberataques en el sector eléctrico peruano? ¿Existe, no existe? Jorge, ¿algo nos comentas del tema tal vez? O Melissa, cualquier cosa, por ahí No, quiera. no he visto un registro oficial que recoja. Normalmente las empresas son bastante, digamos, reservadas con relación a los ataques que ocurren. Básicamente las mismas prácticas del sector financiero, ¿no? O sea, se revela lo que es público, pero ataques hay todos los días, y estos ataques normalmente aparecen pues dentro del anonimato que prefiere manejar la gestión empresarial, ¿no? Sin embargo, existen algunas disposiciones, ¿no? Por ejemplo, los incidentes de ciberseguridad para todo lo que es infraestructura crítica nacional deberían ser reportados pues al Centro Nacional de Ciberseguridad Digital, ¿no? O de Seguridad Digital. Entonces, en realidad entenderíamos de que sí hay un registro, pero lo que no sabemos es si toda la información está llegando a este registro, ¿no? Por eso es que hablábamos mucho al inicio un poco de compartir, de generar comunidad, porque no necesariamente todo está ahí, ¿no? Claro, tal cual. Y esto creo que me enlaza con la siguiente pregunta, que es: ¿cuál es el aporte del regulador en el desarrollo de la ciberseguridad en el sector eléctrico peruano? ¿Qué lineamientos en el corto y mediano plazo debería dictaminar el regulador en todo caso? O partiendo, yo le añadiría una preguntita más, ¿no? ¿Existe regulación actualmente en el sector eléctrico peruano? Regulación de ciberseguridad me refiero, ¿no? ¿Quién quiere comentar un poquito eso? El regulador, explícitamente sobre ciberseguridad, entiendo que no. Entiendo que no existe normativa, pero lo que sí el regulador, entiendo, solicita que las compañías de cierta manera hagan un envío de información cada cierta frecuencia de tiempo, que no puede estar interrumpida y que si pudiera estar interrumpida por un ciberataque. Entonces, creo que indirectamente, no hay algo explícito, pero indirectamente sí te da las pautas para poner controles de ciberseguridad en cuanto a el envío de información de la compañía al regulador, que esta línea no se corte, ¿no? Pero en sí del regulador entiendo que no, a menos que Jorge tú sepas de algo diferente o conozcas algo distinto. Sí, en realidad, bueno, a nivel regulación, las normas nacionales que hablan sobre calificación de activos críticos nacionales y ciberdefensa, en realidad es lo único que tenemos. Justo como menciona César Castro de Sangabán, César, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente la PCM ha emitido normas sobre transformación, gobierno y transformación digital, dentro de lo cual refiere pues el manejo de gestión de incidentes y medidas de seguridad, pero en realidad todo está muy enfocado al ámbito corporativo, ¿no? A la parte IT, de ¿no? TI. Así es. Entonces, Sí.
Yo No también lo veo hay por ahí. nada claro con relación a la parte industrial, a pesar de que en la parte industrial tenemos activos críticos nacionales, ¿no? Entonces, Sí, eso me llama a mí poderosamente la atención y sí. sería algo para poner en la mesa del CECIR peruano, ¿no? Sí. Tal cual. Entiendo que había un proyecto el año pasado, pero no se aperturó, no se dio. Algo pasó. Ujú. Y también es cierto que tenemos algunos países vecinos que sí están abordando ese tema en cuanto a regulaciones, me refiero, ¿no? En líneas base, a nivel de gobierno, hay iniciativas en algunos países vecinos, ¿no? Quizás por ahí a Perú le tocaría echar mirada al costado para hacer un poquito de réplica de ciertas buenas prácticas, ¿no? Como tú dices, Jorge, muchas organizaciones eléctricas, de hecho, todo el sector eléctrico nacional es infraestructura crítica, así que es un tema que debería estar más que mirado por, Sí. por los reguladores, claro que sí. Sí, Y ahora de sí acuerdo. vamos dando ya pase al cierre de este evento. Agradecemos muchísimo a Melissa, a Jorge por su participación, a toda la organización del PECIER, por supuesto a cada uno de las personas que nos han acompañado el día de hoy, a quienes han compartido sus preguntas, muchísimas gracias. Nos hemos pasado unos minutitos de lo establecido, pero era porque había una cantidad muy, muy grande de preguntas y hemos tratado de abordar la mayoría de ellas, por lo menos. Vamos a pedir que se prendan las cámaras de los expositores para tomar una foto final del evento con el equipo de la organización, así que me confirman por interno si es que ya se puede hacer la foto final de cierre. Menciono también que las presentaciones se van a compartir, para todos los que se han sumado a esta sesión, todas las dos presentaciones van a ser compartidas. Sí, exactamente. Muchas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias por la excelente moderación en la reunión de hoy día. También, Melissa, muchísimas gracias. También, Jorge. Ha sido muy interesante las intervenciones también de los participantes, ¿no? Y bueno, hemos extendido, como dice Guillermo, un poquito el tiempo con la idea de poder atender todas las preguntas. Ahora sí vamos a tomar una fotito, por favor, para tener recuerdo acá de la reunión de hoy. Sí. Ahí veo algunas caras conocidas, Rita. Ahora sí, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias de parte de PECIER. Los esperamos en próximas actividades y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas Gracias. tardes. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias. Hasta luego, Gracias a Melissa y todos, tengan buena Jorge. tarde. Hasta Gracias, luego. Guillermo, Gracias. gracias, Jorge, gracias, equipo, gracias, asistentes. Gracias. Gracias a todos los Gracias a todos. asistentes. Hasta la próxima.